Hola de nuevo, queridos amigos de Mater Mundi. Empezamos hoy ya con el capítulo 28 de este libro que estáis viendo en pantalla, Comprender las Escrituras. Hola Jaime. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, tú deseando empezar. Yo deseando empezar, sí. Venga, pues vamos para allá. Hoy vamos a hablar de la Iglesia Católica en las Escrituras. Hemos estado hablando del reino de Dios en la tierra, cómo debía durar hasta el final de los tiempos. ¿Y qué pasa? Pues que como tiene que durar hasta el final de los tiempos y desde luego si es por nosotros eso es algo imposible, Jesucristo promete guiarlo y protegerlo. Y además le dota de una organización concreta que le va a permitir salir adelante incluso en los momentos más difíciles. Y de ahí viene la organización de la Iglesia. Hemos dicho en otros programas que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, Cristo es la cabeza de la Iglesia y, bueno, tenemos aquí la cabeza en la tierra, es el Papa, pero Cristo es la cabeza, la Iglesia es bueno, Cristo es la cabeza, algunos padres de la Iglesia dicen que la Virgen María es el cuello y luego ya tenemos el cuerpo de Cristo donde estamos todos nosotros con el Papa a la cabeza. Pues la Iglesia tiene que durar hasta el final de los tiempos. Si es por nosotros es algo que es imposible. Si la Iglesia sigue en pie es porque la Iglesia es Cristo, no por nosotros, desde luego no por mí. Y Cristo le da dota a la Iglesia de una organización. La organización de la Iglesia Católica la encontramos en el Nuevo Testamento y sus raíces se remontan a Jesucristo. Cuando Jesucristo comienza su ministerio, lo que hace es elegir a 12 apóstoles. La palabra apóstol viene del griego que significa enviado. Los apóstoles son enviados. ¿Enviados para qué y por quién? Son enviados por Cristo para que le ayuden a propagar la buena nueva. Porque claro, Jesucristo ha venido aquí, ha venido a salvarnos, pero ha venido a salvarnos a todos los que queramos acoger la salvación. Y Jesucristo les confía la Iglesia, a los apóstoles, y pone a Pedro a la cabeza de la Iglesia. Y los 12, a su vez, eligieron algunos discípulos para que les ayudaran también a poder ellos realizar su misión y a continuarla. Y así nos lo dice el Catecismo. El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo, está la elección de los 12 con Pedro como su cabeza, ya que representan a las 12 tribus de Israel. Ellos son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Los 12 y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su Iglesia. A mí me encanta leer estas cosas porque Jaime, los jóvenes ahora yo creo que no os leéis el catecismo. De hecho, han tenido que hacer el UCAT porque es una versión, vamos, acortada del catecismo. Pero cuando te lees el catecismo, o sea, estás viendo aquí, Cristo prepara y edifica su Iglesia. Y eso es algo muy importante porque al final, si estudiamos un poquito, vemos que la Iglesia la lleva Cristo, que no la llevamos nosotros. Pues es verdad, la verdad es que yo no me leo el catecismo, creo que los adultos tampoco, y pues sí, pues tienes razón. O sea, la Iglesia es algo que lleva a Jesucristo, parece que la llevan los hombres, efectivamente. Sí, bueno, hay una anécdota que a mí me gusta mucho y esto es creo que era un marino que estaba dudando si me imagino que no sé si estaba bautizado o no, pero desde luego ni practicaba y entonces en un momento dado empezó pues como a tener esa necesidad de volver, sí, debía estar bautizado, de volver a la Iglesia y entonces se fue a Roma para ver cómo funcionaba la Iglesia, para ver el Vaticano, para ver, bueno, no sé, empezó a indagar, ¿no? Y entonces decían algunos, bueno, ya verás, empieza a indagar de cómo va la Iglesia, de tal, y vamos, no vuelva a la Iglesia ni de suerte, vamos. Total que cuando regresó,
decía, bueno, había tenido una conversión, se había metido en la iglesia, misa diaria, tal, y le decía a la gente, ¿pero qué has visto? Y decía él, he visto que si después de todas las burradas que hacemos los hombres la iglesia sigue en pie, es porque realmente la lleva Jesucristo, porque si no sería imposible. Bueno, pues esto, Cristo prepara y edifica su iglesia. Es Cristo el que la prepara y la edifica. Y fue Cristo quien puso a Pedro a la cabeza de la iglesia. El mismo Jesucristo nombró a Pedro cabeza de la iglesia. ¿Cuándo? Cuando Pedro le reconoció a él como el Hijo de Dios. Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pues yo siempre había leído estos versículos un poco como, bueno, que ya nos lo sabemos, pero cuando Pedro le dice a Jesús que Él es el Hijo de Dios, le reconoce como Hijo de Dios, tampoco tenía que ser tan fácil reconocer a Jesús como Hijo de Dios, siendo judío y sabiendo que eso para el judaísmo suponía una blasfemia. Entonces Jesús, que estaba todo el día orando, que tenía una relación inmensa con su Padre, dice, este es el que es, el que ha sabido reconocerme como Dios. Y porque me ha visto como Dios, es el que va a ser el fundamento de la iglesia. Y Jesús, en cuanto ascendió a los cielos, tan pronto como Él ascendió a los cielos, Pedro ya empieza a actuar como cabeza de la iglesia. Y el resto de los apóstoles nunca cuestionan su autoridad. Es la iglesia ahora moderna la que cuestiona la autoridad del Papa, pero antes no se cuestionaba su autoridad. La iglesia moderna, algunos, no digo todos, pero digo que ahora está muy de moda cuestionar la autoridad del Papa. Pedro fue quien decidió que los apóstoles debían sustituir a Judas con Matías. Pedro fue quien habló en Pentecostés en nombre de los apóstoles. Pedro fue quien defendió a los cristianos ante el Sanedrín. Pedro fue quien tomó la decisión en contra de la circuncisión en el concilio de Jerusalén. Pedro fue quien fundó la Iglesia de Roma, que es la capital del mundo civilizado. Y actualmente sabemos que el sucesor de Pedro es el Papa, y el Papa continúa dirigiendo y defendiendo la Iglesia como cabeza de los obispos que son los sucesores de los apóstoles. Bueno, tenemos... ¿Os acordáis que hablamos también del concilio, del primer concilio de Jerusalén, que cuando los cristianos que venían del judaísmo no sabían discutían entre ellos si para ser cristiano primero había que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés? Y bueno, pues cuando la Iglesia se ve obligada a afrontar esta primera duda, que era importante, que era importantísima, ¿qué hacen los apóstoles? Los apóstoles se reúnen todos en Jerusalén para tomar una decisión, y finalmente la decisión de la Iglesia la expresa Pedro. Bueno, pues la Iglesia continúa tratando las cuestiones importantes en los concilios ecuménicos, y esto es algo que ya también lo hemos dicho en otros programas, que es que hay gente que te dice, yo creo en Cristo pero no creo en la Iglesia. Jesucristo instituyó la Iglesia, a la cabeza de la Iglesia Jesucristo puso a Pedro, los obispos son los sucesores de los apóstoles, y cuando hay cuestiones importantes se convocan los concilios. Y de esos concilios pues salen las enseñanzas de la Iglesia, sale el magisterio de la Iglesia, salen los dogmas y sale, bueno, pues todo lo que nosotros deberíamos estudiarnos. El concilio más reciente que tenemos es el Concilio Vaticano II, que se celebró a principios de los años 60 del siglo pasado, ya del siglo XIX.
perdón, del siglo XX. Y los obispos que hacen ahí pues se reúnen, debaten las cuestiones importantes para las que han sido convocados, pero finalmente siempre es el Papa, el sucesor de Pedro, quien comunica la decisión a toda la Iglesia. En el primer concilio de Jerusalén ya lo vimos, hubo una larguísima deliberación y al final fue Pedro quien pronunció el veredicto de la Iglesia. La decisión del concilio, como se hace ahora, fue puesta por escrito y allí donde había surgido el problema, que fue en Antioquía, pues se envía la decisión del concilio para cerrar ese problema y para que ya no se vuelva a discutir si los cristianos tienen que circuncidarse primero o tienen que cumplir la ley de Moisés. Ya la decisión ha sido tomada y esa decisión es la que cuenta. La Iglesia, además, tiene los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos eficaces de la gracia de Dios, instituidos por Jesucristo y confiados a la Iglesia. Jesucristo se sigue haciendo presente en la Iglesia a través de los sacramentos. Cuando yo voy al sacramento de la penitencia, no es el sacerdote el que me perdona los pecados, es Cristo quien me está perdonando los pecados a través del sacerdote. Cuando se bautiza un niño, no es el sacerdote el que le abre las puertas del cielo y le hace hijo de Dios, es Cristo el que le abre las puertas del cielo y le hace hijo de Dios a través del sacerdote, etc. Entonces, el origen de todos los sacramentos, el origen de todos, lo encontramos en las Escrituras. La importancia de los sacramentos está ligada al misterio pascual. Hay sacramentos porque hay obra redentora de Cristo, porque Jesucristo nos ha salvado, porque Jesucristo ha muerto y ha resucitado y ha ascendido a los cielos. Por eso hay sacramento, porque Jesucristo reina en el cielo, reina desde el cielo en la tierra a través de sus sucesores y también a través de los sacramentos. Y esto es importantísimo, pero importantísimo. Tenemos el bautismo, tenemos la confirmación, tenemos la Eucaristía, la penitencia, la unción de enfermos y el orden sacerdotal. Así que, y el matrimonio. Así que en este programa y en el siguiente vamos a ver un poco por encima los sacramentos. Y vamos a ver ahora lo que nos dice el Catecismo. Los sacramentos, como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Pues los sacramentos como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo. ¿Os acordáis, Jaime, te acuerdas cuando esta señora, ahora no me sale el nombre, que tocó el manto de Cristo y se curó? La hemorroísa. Esa. Sí. Pues esos son los sacramentos. Los sacramentos brotan... Los sacramentos que son fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que dice está siempre vivo y vivificante. O sea, Jesucristo ha resucitado, Jesucristo está vivo, pero no solo está vivo Él, sino que nos da la vida a nosotros. Es que es impresionante. Y son también acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia. Y dice el Catecismo, son las obras maestras de Dios. ¿Qué haríamos sin los sacramentos? No tendríamos contacto con... No tendríamos contacto. Viviríamos como en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos contacto con Dios. Cristo hace de puente entre Dios y los hombres, y en Cristo todos los sacerdotes y todos nosotros que hemos recibido el sacerdocio por el bautismo. Entonces, los sacramentos son importantísimos.
Estos son los 7 sacramentos de la Iglesia, pero en la Iglesia oriental el término de sacramento es mucho más, tiene muchos más sacramentos, pero es que sacramentos son todas las acciones salvíficas de Cristo. Estos son los 7, como somos cuadriculados, pues hay 7, pero todas las acciones salvíficas de Cristo, todo lo que vivifica, todo, son sacramentos. Son signos visibles de Cristo y eficaces. Bueno, pues vamos a comenzar con el bautismo. El bautismo es el nuevo nacimiento por el agua y por el Espíritu. Jesús contestó: en verdad te digo que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Pues tal cual. Si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Significa eso que el que no está bautizado porque no conoce a Dios no puede entrar en el reino de Dios? No, eso no significa eso, porque hay un bautismo de deseo, que cuando una persona no ha conocido a Dios o no ha podido ser bautizada por lo que sea, tiene ese bautismo de deseo y puede ser perfectamente salvada, pero salvada por Cristo, siempre. Bueno, la Iglesia enseña que el bautismo es necesario para la salvación, pero con la explicación que acabamos de dar. Y el mismo Jesús ordenó a sus apóstoles que bautizaran. Y Jesús se acercó y les dijo: se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pues por lo general el sacramento del bautismo lo administra un sacerdote o un diácono, pero en caso de emergencia lo puede hacer cualquier persona, por supuesto, cualquier persona que tenga una intención como Dios manda. Incluso una persona que no esté bautizada puede bautizar utilizando la fórmula bautismal trinitaria, que es: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es tan importante el sacramento que fijaos. Después tenemos el sacramento de la confirmación. Para este sacramento la Iglesia tiene más de una tradición. En las iglesias orientales la confirmación se realiza a la misma vez que el bautismo. El sacerdote lo que hace es que administra el sacramento, utiliza aceite consagrado, pero que ha sido consagrado por el obispo o por el patriarca. Y en cambio, en las iglesias occidentales se separa el bautismo de la confirmación, y la confirmación tiene lugar mucho más tarde y se suele hacer por el obispo. Hay veces que las personas dicen: claro, yo no entiendo que se haga a la misma vez el bautismo y la confirmación. Es que volvemos a lo de antes, es que todo es gracia. O sea, tú no tienes que tener 25 años para saber que en la confirmación te pueden confirmar perfectamente nada más nacer, porque al fin y al cabo la confirmación es la plenitud del bautismo. Y vemos esta diversidad, la vemos también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando los apóstoles bautizaban a un converso, imponían las manos al nuevo creyente y fijaos lo que pasaba. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Al imponerles Pablo las manos, vino el Espíritu Santo sobre ellos, de modo que hablaban en lenguas y profetizaban. Pero también cuando los apóstoles no estaban presentes, había otros creyentes que bautizaban a los conversos, y luego los apóstoles les confirmaban en ese bautismo, les confirmaban en el bautismo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, nada más llegar, rezaron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bueno, pues por el bautismo entramos a formar parte de la familia de Dios y por la confirmación se nos da en plenitud el Espíritu Santo como miembros de la familia de Dios. Digamos que van el bautismo y la confirmación son dos sacramentos que, aunque no se lleven a cabo como en las iglesias orientales el mismo día, pero van de la mano. O sea, porque estás bautizado puedes confirmarte, y te confirmas y te bautizas porque vas a ser confirmado, pues para llenarte del Espíritu Santo como hijo de Dios. Por lo tanto, la confirmación completa el bautismo. La persona que se confirma recibe la misma efusión del Espíritu Santo que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés, y por eso son los apóstoles los responsables, los obispos, de la administración de ese sacramento. Y como decíamos, aunque en las iglesias orientales los sacerdotes administran la confirmación, se mantiene la unión con los apóstoles, porque dijimos que se les ungía con el aceite que había sido consagrado por el obispo específicamente para las confirmaciones. Vamos a leer el catecismo. En los primeros siglos, la confirmación constituye generalmente una única celebración con el bautismo y forma con éste, según la expresión de San Cipriano, un sacramento doble. Entre otras razones, la multiplicación de los bautismos de niños durante todo el tiempo del año y la multiplicación de las parroquias que agrandaron las diócesis ya no permite la presencia del obispo en todas las celebraciones bautismales. En Occidente, por el deseo de reservar al obispo el acto de conferir la plenitud al bautismo, se establece la separación temporal de ambos sacramentos. El Oriente ha conservado unidos los dos sacramentos, de modo que la confirmación es celebrada por el presbítero que bautiza. Este, sin embargo, solo puede hacerlo con el mirón, consagrado por un obispo. Bueno, pues yo creo, Jaime, que aquí lo vamos a dejar. Hemos visto el bautismo y la confirmación, que bueno, vemos que van completamente unidos, y no sé si tú quieres comentar algo. Bueno, pues sí, o sea, al final es verdad que esa fusión del Espíritu Santo que les hacía hablar en lenguas a quienes se lo imponían es la confirmación, entonces, que hacía San Pablo. Y luego me ha parecido muy interesante pues ver todo, o sea, ver cómo ha sido el proceso de desarrollo y cómo y también eso de que a veces yo sí que he oído a criticar pues que el bautismo y la confirmación se hagan muy pronto, se hagan seguidos y que el niño no se entere de que se está confirmando. Pero es verdad también lo que has dicho, ¿no? Que al final es la gracia la que actúa. Sí. Y eso que acabas tú de comentar de hablando en lenguas, cuando uno recibe la plenitud del Espíritu Santo y la acoge, es que ahora se critica mucho eso de hablar en lenguas. Es que hablar en lenguas es hablar en las lenguas de amor del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, sale de lo más profundo de su corazón como un balbuceo de niño pequeño que no sabe ni qué decir, que alaba a Dios ese es el hablar en lenguas. Luego hay otros carismas y tal, pero el hablar en lenguas es el balbuceo que sale de lo más profundo, que hablas las lenguas del amor. Qué bueno. Pero efectivamente, que si el niño tiene que tener tal cuantas veces, ves que por mucho que tengan 18 años siguen sin enterarse de nada, o 16, pero la confirmación es llevar a plenitud el bautismo. Bueno, pues en el siguiente programa vamos a terminar de hablar del resto de los sacramentos. Así que os esperamos y muchísimas gracias a todos. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio
y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.